La izquierda woke global odia profundamente a la Argentina y sobre todo a la selección argentina. Hay una campaña global que vimos durante todo el Mundial 2026 que se basa en dos falacias y una realidad que este movimiento político que nace en el hemisferio norte no puede soportar. Las dos falacias y la realidad te las voy a contar acá. Pero espérame. Vayamos por lo que destapa la olla durante lo que fue esta Copa del Mundo 2026. La derrota de Egipto, que parecía tener el partido ganado. Ese encuentro, no casualmente, ese encuentro contra un país muy importante del mundo árabe y del mundo islámico, donde lo primero a tener en cuenta ahí es que mucha gente creía que Argentina estaba jugando contra los viejos descendientes de aquella civilización que en la antigüedad, hace ya más de 5.000 años, construía las pirámides, construía la Esfinge. No, esa civilización, de las más avanzadas que conoció la historia de la humanidad, no tiene absolutamente nada que ver con el actual Egipto. El actual Egipto, como todo el norte de África, fue colonizado por los árabes. Ese dato es central para entender la campaña global que irrumpió durante este mundial y que puso el foco en la Argentina. Después de ese partido aparecieron cosas insólitas, llamativas, por las cuales te estoy hablando de una campaña global. Porque que el alcalde de Nueva York, el socialista de esta izquierda islamista que es tan particular de los campus universitarios y de las élites culturales que existen en Estados Unidos y en Europa, como es Zoran Mandami, en medio de un discurso dijera, bueno, porque a Egipto está claro que lo robó la Argentina, y siguiera como si nada. No es casual que Mandami haya decidido decir que a Egipto lo robaron. De la misma forma que no es casual que Egipto, cuando justamente se da este partido, no planteara que fue una derrota con eventualmente alguna polémica arbitral, sino que fue un plan deliberado. Y si uno analiza las principales cuentas de periodistas, de pensadores, de personalidades influyentes de esta izquierda woke global, muy aliada, como hemos visto desde hace algunos años, con las ideas del Islam político y del Islam radical, no es casual que todos ellos en orquesta, al unísono, hayan salido a plantear que la Argentina sería prácticamente la encarnación de todo lo que está mal y que, por lo tanto, estaba siendo beneficiado al punto de que el mundial estaba amañado en favor de la República Argentina. Pero vamos por partes. Dos falacias y una realidad. ¿Cuál es la primera falacia por la cual este movimiento político, que en un rato te voy a contar de qué se trata, porque la verdad es que hablamos del movimiento woke o del wokismo sin saber bien de qué estamos hablando, de qué tipo de animal nos estamos refiriendo, y yo ahora te lo voy a contar. Pero empecemos con la primera falacia, y es: la Argentina, y particularmente la selección argentina, no tiene jugadores negros, ergo es racista. Obviamente ese es un razonamiento falaz. No se puede plantear que es racista un país o una determinada grupo humano, como es una selección de fútbol, por no tener jugadores negros. Es racista quien discrimina, en este caso, a las personas por su color de piel. ¿Por qué en la selección argentina no hay jugadores negros? Esto es interesante porque ya en el Mundial 2022 había comenzado a aparecer en redes sociales muchos influencers ignorantes, pero canalizados por personas que no son tan ignorantes, sino mucho más malintencionadas, esta idea de que la Argentina es un país racista porque hay pocas personas afrodescendientes. Cuando hay una cuestión demográfica pura, son las personas afrodescendientes, según datos censales, el 0,7% de la población argentina, es decir, menos del 1%. Esto contrasta, por ejemplo, con Colombia, donde el 9% de la población es afrodescendiente, con los Estados Unidos, donde el 14% de la población es afrodescendiente, o con Brasil, donde se tiene raíces afrodescendientes el 55% de la población. Del 55% de Brasil al 0,7% de Argentina, bueno, me parece que entonces explica que sea poco probable que un jugador afrodescendiente llegue a la elite del fútbol argentino, porque son muy poquititos. Ahora, si hubiera algún tipo de racismo, no habría jugadores extranjeros jugando en la Liga Argentina afrodescendientes, y vemos que no solo hay, y muchos, sino que en muchos casos son ídolos absolutos de sus respectivos clubes.
Lo saben precisamente muchos jugadores colombianos. Es una falacia atroz que se basa en un desconocimiento de la historia, y es que ¿por qué Argentina tiene poca población afrodescendiente en comparación, por ejemplo, como decíamos recién, con Colombia o con Brasil? Por razones históricas. Básicamente, el gran tráfico de esclavos provenientes de África se dio en países que tenían un tipo de producción durante la era colonial. Básicamente lo que se conoce con la producción de plantaciones, es decir, esencialmente banana, café, algodón, productos que la Argentina no produce o que produce en muy baja proporción versus, por ejemplo, Brasil o Colombia, donde justamente estas plantaciones eran centrales y por lo tanto, por la lógica con la cual actuaban los colonizadores, consideraban que tenían que tener una gran cantidad de esclavos africanos. En Argentina, los africanos convertidos en esclavos y traídos de África básicamente hicieron tareas domésticas. Primera falacia, pero que justamente tiene un efecto que en un público dócil, sensible a las ideas del wokismo, funciona. La Argentina no tiene jugadores negros, por lo tanto es racista. Segunda falacia sobre la cual se sustenta esta campaña en contra de la Argentina. La Argentina no tiene jugadores musulmanes, por lo tanto es un país islamófobo. Importantísimo, porque funciona con la misma lógica. Y no es casual que quien lo haya llevado al centro de la escena haya sido Egipto, un país justamente donde la mayor parte de la población es musulmana y donde el musulmán o el ser musulmán justamente sí es un criterio discriminatorio. ¿En qué sentido? Discriminatorio sería si no hubiera jugadores musulmanes, porque jugadores musulmanes tendrían prohibido jugar en la selección argentina. Eso no pasa. Lo que sucede es que la población musulmana efectivamente es chiquita en la Argentina y por lo tanto no han llegado jugadores musulmanes en este momento a la selección argentina. De la misma forma que la población judía también es muy chica en la Argentina, y eso que la Argentina tiene de las poblaciones judías más importantes de toda América Latina. Aún así es una población muy chiquitita si uno mira el conjunto de los 46 millones de argentinos. Tampoco hay jugadores judíos en la selección. A nadie se le ocurriría plantear en su sano juicio que la selección argentina es antisemita, porque de hecho no lo es. En Egipto, donde el 10% de la población es musulmana, mejor dicho, el 10% de la población es cristiana, los jugadores cristianos no pueden jugar. ¿Se entiende? Del 100% de la población egipcia hay un 10% de cristianos versus un casi 90% de musulmanes. Hay algunos jugadores cristianos que han tenido posibilidades de ser jugadores de selección, no han jugado porque hay una regla no escrita por la cual solo juegan musulmanes. Ahí tenés discriminación. Ahí tenés, en este caso, discriminación religiosa. Pero la izquierda woke nunca va a hablar de eso, porque para la izquierda woke no es un problema que haya musulmanes discriminando o que haya negros discriminando o que haya personas afrodescendientes discriminando, porque el problema es cuando son minorías supuestamente discriminadas históricamente las que son víctimas, las que por lo tanto se convierten en un problema que debe ser denunciado. Vamos a estar ahora desarrollando bien de qué se trata el wokismo, pero es importante para entender esta campaña. ¿Cuál es la tercera razón? La realidad por la cual también Argentina se ha convertido en un ejemplo de todo lo que está mal según la izquierda woke global. Argentina es un país eminentemente católico. Es un país donde el catolicismo tiene una importancia social muy importante, muy relevante, muy decisiva. Y se ve también en la selección argentina. Se ve donde hay muchos jugadores que rezan estando en la cancha, hay muchos jugadores que tienen imágenes de la Virgen, por ejemplo, que se ven en el vestuario, que se ven en las camisetas de los jugadores. Y esa es otra razón. Y eso no es ninguna falsedad ni ninguna falacia de la que podamos hablar. Es una realidad. Ahora, ¿por qué les molesta tanto ese cristianismo o ese catolicismo que salta a la vista? Porque en el fondo no soportan el cristianismo. Pero no soportan el cristianismo porque si tuviéramos que definir qué es el movimiento woke global, es esencialmente un movimiento antioccidental. Es un movimiento político eminentemente destructivo que apunta a destruir todos los pilares fundamentales de la civilización occidental. Porque la idea de la que se nutre y de la que se basa, que es que Occidente es el mal que, por ser la civilización más hegemónica en términos económicos
y en términos de desarrollo de su capacidad tecnológica, y que por lo tanto ha sido la civilización más influyente y con mayor capacidad de transformación sobre el resto del mundo, eso lo convierte en el mal. Y por lo tanto en el gran conquistador que lo que hizo fue oprimir a los pueblos alrededor del mundo, como si la opresión no hubiera sido la regla entre los pueblos desde que existen pueblos humanos, donde si uno tuviera que decir cuál es la historia de la humanidad, es la historia de unos conquistándose a otros. Esencialmente es así. No hay nada nuevo en eso. Pero el problema para el wokismo es Occidente. Por eso, si los musulmanes, que como no es una religión occidental, son vistos como, en este caso, por ejemplo, discriminadores, ese no es un problema. Si el terrorismo, por ejemplo, es terrorismo islámico, no va a ser considerado un problema. Es más, si esos terroristas islámicos atacan a, vamos a decir, símbolos y personas y civilizaciones y sociedades que están directamente asociadas con Occidente, la izquierda woke de un modo u otro va a terminar apañándolos. ¿Por qué? Y porque son movimientos que van a estar yendo en contra de la médula de lo que es la civilización occidental. Para esta izquierda woke, que insisto, es en el fondo un movimiento que odia a Occidente, que quiere destruirlo desde adentro, la selección argentina es un grupo de hombres blancos, católicos, en definitiva, hegemónicos. Todo lo que ellos consideran que es la hegemonía occidental, que por lo tanto deben destruir. Porque encima, en el caso de la selección argentina, son hombres con muchísimo sentido de pertenencia y un sentido de la unión grupal muy importante. Y eso es otra cosa que no soportan. Que la unión exista en Occidente, porque ellos apuntan a destruir todas las identidades o todas las formas de unidad para dividir a la población en distintas identidades particulares. Cuando hablamos del movimiento woke, hablamos de un movimiento que en definitiva es puramente destructivo, que con tal de destruir es capaz de aliarse incluso con los sectores que destruirían al propio movimiento woke, porque obviamente es un grupo que en nombre de defender a todas las minorías ha defendido históricamente, se supone, a las minorías sexuales, a las personas que tienen orientaciones sexuales no hegemónicas. Cualquiera de esos grupos en el mundo islámico serían y son asesinados, perseguidos, torturados. Esas persecuciones son silenciadas y no les importan a los mismos personajes que lideran este movimiento, como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Prefieren aliarse con esos grupos con tal de cumplir su objetivo, que es destruir desde adentro a la civilización occidental. Por todas esas razones, hay un odio muy profundo contra la Argentina y particularmente contra la selección argentina, que es un símbolo, me parece bastante interesante, de una civilización occidental que está en decadencia, pero que todavía tiene esas muestras de fortaleza. ¿Vos qué pensás? No dejes de decírmelo. Y además, si te gustan este tipo de contenidos, de este espacio donde reflexionamos un poquito acerca del mundo, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y desde ya te espero para el próximo video.